Recuerdo que yo era un niño cuando un día mi abuelo me dijo que quería que fuéramos a la montaña, que él quería llevarme a una especie como de excursión. Realmente cuando me dijo eso me sonó un tanto extraño, pero bueno, tomé unas cosas, creo que mi abuela preparó unas tortas o algo así y salimos, fuimos a caminar. Cerca de donde nosotros vivíamos hay muchas montañas, así que fue algo bien simple, ir a caminar y después de estar caminando, seguir caminando más y más y más. Sin embargo, en el tiempo en que estamos caminando, yo podía hacerle varias preguntas. Recuerdo, tengo muy fija su mirada en mi mente. Recuerdo cómo él a veces se quedaba pensando, reflexionaba unas cosas y luego me contestaba. Luego caminábamos otro momento más y, y de repente se me ocurría otra pregunta, alguna cosa así y volvía a decirle lo que yo tenía dudas. Una vez más él me contestaba y luego llegamos a un lugar. Podía verse, podía verse tan hermoso el valle. Después de, no sé, 2 o 3 horas de estar caminando, el valle se contemplaba muy hermoso. Podía verse hacia abajo algún pequeño río. eh, Se veían creo que había águilas o algo así, no sé si eran águilas exactamente, pero podían verse majestuosamente planeando allí y, y era un espectáculo realmente hermoso. Nos sentamos ahí juntos en una roca y él empezó a platicarme más cosas acerca de su papá, de sus tíos, cosas así, muy simples, muy elementales. Y después de descansar un tiempo, comimos y luego empezamos a el descenso de la montaña. Fueron muchas horas de estar juntos y fueron muchas horas de platicar y muchos momentos también de estar callados, simplemente caminando. Y viéndolo hacia atrás, ahora mismo que te estoy platicando esto, recuerdo que fue quizá la experiencia de las experiencias más memorables que quedaron grabadas conmigo. Y fue algo bien simple, una caminata hacia la montaña, unas horas de estar con él, unas horas de platicar con él y de estar acompañado con él, unas horas de disfrutar su voz y de que él me contestara mis preguntas infantiles y luego simplemente regresar a casa sin más comentarios los días subsiguientes. ¿Por qué te platico esto? Pues porque toma más sentido todo lo que hemos estado hablando en los devocionales. La importancia de que alguien esté contigo, perdón, la importancia de que alguien camine contigo, la importancia de que puedas preguntarle a alguien cosas, que puedas hablar con alguien y que puedas sobre todo, sentirte acompañado en tus encrucijadas de vida. Y eso me parece que se torna más relevante cuando vemos el mensaje de Juan, Juan capítulo 1, versículo 14, que ha sido el texto de nuestra reflexión de esta semana. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria.
Ese es el testimonio de Juan, de su experiencia con Jesús. Y si tú recuerdas, varias veces en los evangelios, Jesús les dijo una palabra a las personas que vio, principalmente cuando está empezando su trabajo como predicador y como anunciador de las buenas noticias que traía de parte de Dios. Él les decía una sola palabra a las personas, les decía: sígueme. Y hay evidencia en los evangelios que las personas, al escuchar esa palabra, simplemente le siguieron y caminaron con él y se quedaron con él y aprendieron de él, pero sobre todo caminaron con él. Tuvieron una serie de caminatas, muchas horas para preguntarle, muchas horas para discutir sobre lo que ellos consideraban algo misterioso de Dios, muchas horas para verlo actuar en su manera de servir y de acercarse a las personas, muchas horas de escuchar de boca viva de Jesús las explicaciones acerca de quién era Dios, qué quería Dios, cómo es Dios, cómo actuaba Dios con las personas. Muchas horas de contemplar sus milagros y sus maneras de resolver las situaciones difíciles de la vida. Y en todas esas horas, en todos esos días, los discípulos estuvieron acompañados por el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Debió ser una experiencia increíble. Tan increíble fue que cuando está terminando el siglo I, Juan escribe su evangelio por allá por el año 96 de nuestra era. Y uno de los grandes énfasis de su evangelio es decirle a las personas que la fe que ellos tienen es tan valiosa como la que ellos tuvieron con el Cristo vivo, el Cristo que caminó sobre la tierra. Pero no solo es tan valiosa como la que ellos tuvieron, sino aún es más valiosa. Y narra la historia de Tomás. Tomás dijo: hasta que no vea a Jesús y meta mis manos en su costado, en las heridas de sus manos, no voy a creer. Y luego Jesús aparece frente a él y le dice: Tomás, mete tu mano en mi costado, mete tu mano en mis heridas, y no seas incrédulo sino creyente. Y Jesús le dice: tú creíste porque me has visto, pero más dichosos son los que no me vieron y creyeron. Así que la fe de las personas a las que Juan les está dando su evangelio, les dice: su fe es relevante, su fe es mayor que la nuestra, porque ustedes no lo vieron, pero creen. ¿Creen qué? Pues creen en las caminatas con Jesús, creen en estar acompañados por Jesús, creen que en estas encrucijadas difíciles que ustedes están atravesando, en estas crisis espantosas que los han perseguido, que los quieren acabar, en esa crisis ustedes están acompañados y caminando con el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que en estos días siguientes, ¿por qué no aprovechamos? Ya que todo mundo estamos hablando del nacimiento de Jesús y escuchamos las canciones y oímos la música navideña, etcétera. ¿Por qué no aprovechar esa inercia? Para que, si no lo has hecho, ¿qué tal si un día tomas un tiempo y haces una caminata con Jesús y percibes su presencia
y percibes que Él te acompaña siempre. Y no importa qué situación estés atravesando o qué encrucijada estés pasando ahora en tu vida. Pero que sepas que Él está allí contigo para acompañarte, para ser solidario contigo, para decirte que no estás solo, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y que está con nosotros, que está contigo. Que Dios te bendiga.